Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Mario Azale, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de una colega, profesora, docente universitaria, especialista en Derecho Internacional. Ella es profesora de la UNAM en México. Además es directora del Seminario de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de UNAM. Estoy con Rosa Jiménez Rodea. Rosa, para mí es realmente un gran placer el día de hoy tenerte como invitada en este espacio, en este humilde espacio, para hablar de algunos temas que creo son de interés común. Nuevamente, agradezco mucho tu tiempo y tu buena onda, como diríamos en Perú, por acceder a conversar Mm. estos minutos. No, al contrario, yo soy la más agradecida por la invitación, de poder justamente hablar de los temas que más me apasionan, que están relacionados con el derecho internacional. Y sobre todo, pues bueno, la oportunidad de llegar a distintos espacios, siempre, siempre sintiéndome muy orgullosa del lugar en donde vengo, que es precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, muchas gracias de verdad por la invitación. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la Convención de Mérida. Y antes de empezar la entrevista, bueno, estaba saludando a Rosa y estábamos hablando un poco de la situación en México. Ella me comentaba cómo va el tema de la lucha anticorrupción. Y también estábamos hablando un poco acerca del arte y de la literatura. Y me puse a pensar en una película que a mí me gustó mucho que se llama La Ley de Herodes, es muy conocida, ¿no? De Estrada, ¿no? Sí, muy famosa. Es Sí, muy famosa y que no sé si simboliza o ejemplifica cómo era la corrupción en la época en que gobernaba lo que Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta, que fue el gobierno del PRI, que duró muchos años, ¿no? así es. Y que al parecer Sí. ahora muchos extrañan al PRI, ahora que tienen a Morena, a muchos extrañan al PRI. No lo sé, no lo sé, ya eso lo tendrán que analizar los especialistas en política, pero recuerdo que eh, eh, retrataba cómo era la corrupción, el uso de las normas, ¿no? En un momento, este actor Alcázar va a hablar con no sé qué cargo ocupaba, pero era como una suerte de intendente, gobernador, ¿no? Y le dice, Sí, necesito sí, más sí. plata para mi distrito. Y le da la constitución y le dice, ¿quieres más plata? Toma. Y comienza a generar impuestos, ¿no? Es una Ujú. parte muy, muy graciosa, ¿no? Y hay una, Sí, y claro. hay una frase de la película que creo que tiene que ver con el título, y es, la ley de Herodes es, en México, es si, ¿cómo es? Si no no sé si es una O lisura te, muy fuerte. ¿Te puedo Si no, decir? sí, si no, sí, dilo tú, por favor. Es la ley de Herodes, o te chingas o te O te jodes. jodes. Entonces, ahí entendí por qué la ley de Ujú. Herodes. Y luego, bueno, hubo otra película más que fue justamente La Dictadura Perfecta, que también fue muy, Así muy, es. muy graciosa. Eh, Sí, Me gusta mucho cómo actúa este actor Alcázar, creo que apellida, me parece, Damián Alcázar. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, pero el hecho está en que nosotros nos reímos, pero en realidad el Ajá. tema de la corrupción es un tema serio. Claro. Y frente a ello surgen instrumentos internacionales como la Convención de Mérida. Yo quisiera que nos puedas explicar un poco, ya saliendo de la anécdota y de la parte, digamos, del cine, ¿no? ¿Cómo tú evalúas la Convención de Mérida desde sus orígenes? ¿Cómo podemos evaluar su evolución en cuanto a la implementación en algunos países, en el propio México? Quizá es un buen punto de partida para hablar de este tema. Sí, pues bueno, me parece muy interesante justamente cómo se aborda desde la sátira, desde esta cuestión de causar mucho impacto en la risa que provoca el contenido de estas películas, ¿no? Sin embargo, la verdad es que cuando uno se pone a pensar un minuto, no necesitamos más, de que esa es la realidad
que se está reflejando, es la realidad de un país que se está únicamente trasladando al cine. Es de verdad que a mí me causa una incertidumbre, una molestia muy pues exacerbada, ¿no? Porque finalmente lo vemos en una película y sí nos reímos de la ley de Herodes y todo, pero cuando te toca a ti o chingarte o joderte, no está bonito, ¿no? El tema yo creo que de esta convención, pues se va a dar a partir justamente de que encuentran en la comunidad internacional, o más bien se identifica en la comunidad internacional que los estados tienen un elemento que está desgastando las estructuras, no solamente políticas, sino también desgastando el tejido social. Y un Estado con un desgaste del tejido social, pues se va a volver ingobernable. ¿Por qué? Porque se pierde la fe, se pierde la confianza en los gobernantes, en las instituciones e incluso entre los pobladores, ¿no? Entonces, creo que esta parte no puede dejarse de lado, además, considerando que la corrupción siempre va a estar de la mano de un elemento más, que es la impunidad, ¿no? La gente en México sabe en muchas ocasiones que llevar a cabo actos de corrupción no va a tener ningún tipo de consecuencia negativa. Y entonces pareciera que es un aliciente más, ¿no? Es decir, hay conductas de corrupción que son delitos, justamente, como el cohecho, como el desvío de los recursos, etcétera, pero la gente además parte de la premisa de que no me va a pasar nada, porque a todos los demás no les pasó nada. Y creo que esa es una cadena que pretende romper precisamente la Convención de México, ¿no? Y esta va a surgir como una respuesta de esta comunidad internacional al crecimiento que se va a dar de la corrupción de forma transnacional, ¿no? Principalmente durante las décadas de 1980, 1990, y que, pues bueno, empieza a ser un fenómeno que comienza a afectar no solamente a los estados de forma aislada o individual, sino también al comercio internacional, a las inversiones, la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos. Entonces, todo esto va generando, pues bueno, que sí o sí la ONU empiece a tomar como pues interés en todo esto para poder pues generar o impulsar desde dentro de Naciones Unidas un instrumento que pueda dar dirección a disminuir este tipo de problemática. Porque claro, ya se tenían otros instrumentos, por ejemplo, por parte de los Estados americanos, de la Organización de los Estados Americanos, también dentro de esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, también había ya algunos instrumentos jurídicos para combatir el cohecho en servidores públicos extranjeros, pero sí se necesitaba algo como que saliera justamente del organismo más importante que es la ONU, ¿no? Y pues bueno, lo que se pretendió precisamente con todo esto pues fue eh, generar un impacto a través de los objetivos que se van planteando, ¿no? Esta convención va a entrar en vigor en 2005 y lo más importante de la convención, creo yo, o considero que es muy relevante mencionarlo, es que el número de países que se adhirieron a ella es brutal, ¿no? Es decir, los países tienen que ser parte de esta convención para causar un buen impacto a toda la comunidad internacional. ¿Y por qué? Pues porque finalmente la economía depende de ello. Nosotros estamos en un mundo globalizado ya, en donde la economía de los países no puede sostenerse desde una economía de casa, ¿no? Entonces, el no generar confianza al exterior quiere decir que no va a haber inversión extranjera. Entonces, creo yo que ese fue más el tema por qué se motivaron, ¿no? Y ahora, ¿por qué es causa o por qué es importante esta convención? Pues por los objetivos. Los objetivos son muy claros. Quiere prevenir la corrupción, ¿no? A través de políticas públicas, a través de la transparencia, que es algo que se ha tratado de poner en práctica no solamente en México, sino en muchos países. El establecimiento de los códigos de ética, a través también de tener transparencia en los sistemas de contratación pública y tener además organismos u órganos especializados independientes anticorrupción, ¿no? Por otra parte, pues también pues bueno, sancionar o una persecución penal precisamente de conductas como es el cohecho, el peculado,
el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el lavado de dinero, etcétera. Pero hay algo fundamental. ¿Por qué? Porque estos delitos de los que ya hablamos, como decíamos, se han vuelto transnacionales. Y para poder combatir un delito transnacional necesitamos de la voluntad de los estados, de la comunidad internacional. Entonces, un elemento que además es un principio que se establece en la convención es la cooperación internacional, que es, creo, el punto de amarre para todos aquellos estados que forman parte de esta convención. Y, pues bueno, también algo que llama mucho la atención o que creo que motiva aquellos a los estados que se han obligado, es que va a poder existir la recuperación de aquellos activos, permitiendo a través de los mecanismos rastrear para devolver esos recursos que fueron obtenidos ilícitamente, ¿no? Y bueno, y finalmente creo que es muy importante hablar también de esta asistencia que se va a dar a la luz de la cooperación internacional, que es el intercambio de información entre los estados para poder fortalecer las capacidades institucionales que puedan haber desarrollado precisamente para el combate a, a este delito, ¿no? No sé si quieras que abonde un poco más, porque, bueno, por supuesto trae principios, pero la convención es muy vasta. ¿Tú consideras que la Convención de Mérida es el patito feo de las convenciones? Es decir, es quizá la convención que menos interés puede tener de parte de los estados, porque, digamos, afecta directamente muchos intereses, sobre todo de actores políticos, ¿no? Me gustaría saber en ese sentido si compartes esa opinión y si en la lectura que haces acerca de cómo se han venido implementando las políticas en LATAM, en América Latina sobre todo, si se nota, digamos, de que la convención está ejerciendo una influencia positiva en la lucha contra la corrupción. Bien, yo creo que sí, es una convención muy incómoda. Es como, mm, siento que muchos países a lo mejor se sintieron obligados precisamente porque se ha establecido un estándar a nivel internacional, en donde si no eres parte del, o sea, si no es, bien lo dicen, ¿no? Si no estás en la mesa, entonces eres el menú. Y eso pasa si tú no firmas una convención tan importante. Entonces, de alguna manera es como nadie quiere estar en el menú, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Pues vas a la mesa. Entonces, creo que esto pasó con esta convención. Los estados se sintieron obligados, sí o sí, a firmarla, pero claro que toca, pues hay una, o sea, toca las fibras más sensibles de las élites políticas, que nosotros al menos lo podemos ver en la TAM, hasta parece que nos quejamos o pareciera que desapareció la monarquía, pero sigue existiendo los puestos por herencia, ¿no? Ahorita decías muy bien, muy atinadamente acerca del PRI y cómo es que platicaba yo hace un momento contigo de lo que pasa con el actual partido pues en el poder, pero todos ellos eran del PRI. O sea, realmente ellos salen del PRI. No hay nada nuevo, ¿no? Nada más que lo único nuevo es que están muy Creo que le resentidos. pusieron Y entonces, Prirena o Mopri, algo así, ¿no? Tenía una mezcla ahí de nombres medios extraños, ¿no? Era como una suerte, digamos, de reciclaje del PRI, que era el PRI, pero con otro nombre y con quizás nuevos aliados, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues, y de verdad, o sea, si uno lee el plan de desarrollo de Andrés Manuel, a mí me parece muy interesante porque hace mucho énfasis en los pobres, pero nunca habla de cómo va a sacar a esos pobres de esa pobreza, sino de cómo le va a quitar a los demás para darle a esos pobres y entonces que haya más pobres. Entonces, no es algo lógico, pero bueno, la gente no lee eso. Yo me los leí completos, ¿no? Entonces es lo mismo. Pues esto creo que no es un tema de partidos políticos, es un tema de élites. Y los políticos, al menos en México, es una élite. Entonces esta convención genera una gran tensión para estas élites políticas, precisamente porque saben que subsisten a través de prácticas de corrupción. Entonces es como darles en el corazón, ¿no? O sea, en la mera emoción. En este sentido, pues por supuesto que sí es una convención que resulta ser muy incómoda para quienes ejercen el poder cuando pues hay situaciones de opacidad.
¿no? Es decir, no hay transparencia del manejo de recursos públicos, no hay rendición de cuentas, no hay independencia, como sucede ahora también en nuestro país, ¿no? Entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, no se investiga a altos funcionarios, las denominadas inmunidades también, ¿no? Que es como, no, pues además de que tiene un cargo político y de que gana mucho y de que eso le da proyección, no me lo puedes tocar, ¿no? Y entonces se convierten en eso, en personas completamente intocables, ¿no? Entonces sí, claro que sí, vamos a tener una gran resistencia a la convención. Sí o sí, es muy incómoda políticamente, es incómoda porque, pues, para la élite política que no está acostumbrada a la transparencia, pues es como ponerle la lupa, ¿no? Pero creo que su verdadera relevancia va a radicar en que obliga precisamente a los estados a construir instituciones que sean capaces de investigar incluso a quienes detenten el poder, y que es el caso que en algún momento, pues bueno, ha sucedido ya, ¿no? Y pues bueno, esto transformado a otros principios tan importantes como la rendición de cuentas es muy importante. Y nada más para poner un punto ahí, por ejemplo, la revisión del Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, justo estuvo pues en vilo por cuestiones precisamente de corrupción que suceden en México, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, por eso hacía yo gran énfasis en el tema eh, pues económico. Y creo que es a la pregunta, mi respuesta concreta, sí es muy incómoda, pero para las élites políticas, ¿no? Para todos los demás que necesitamos gobiernos transparentes, que necesitamos gobiernos que realmente se interesen por su pueblo, por su población, por aquellos que pagamos los impuestos. Por supuesto que nos viene como anillo al dedo en una sociedad o en una realidad en donde no vemos más que cómo los países se van empobreciendo y los bolsillos de ciertos políticos pues cada vez están siendo más grandes, ¿no? Bien, y una de las evidencias, digamos, de que esta convención puede ser incómoda para lo que podríamos denominar la corporación política, digamos, ¿no? Es para no dar, digamos, nombres en concreto, digamos, ¿no? Porque finalmente, sean políticos de izquierda o de derecha, todos terminan beneficiándose cuando no hay controles. Em, Claro. la propia entidad que la convención le asigna la responsabilidad en las pesquisas, que es la policía, ¿no? Y la necesidad, digamos, de empoderar técnicamente a la policía cuando se trata de algunos delitos que tienen un grado de complejidad. Esto, por ejemplo, es algo que no sé si se viene dando en los países, no sé si se ha investigado acerca de si a partir de la Convención de Mérida ha habido reformas a nivel de la policía en los países y si se les está dotando de las herramientas necesarias, sobre todo a nivel técnico, para que puedan realizar su función, ¿no? Sí, así es. Pues sí, yo creo que México ha tenido como pues un impacto en este sentido, porque, pues como bien lo mencionaba hace un momento, sí, nosotros dependemos en una gran medida precisamente del comercio internacional. Y algo que hemos visto, lamentablemente, por otro tema que nos aqueja muchísimo, que es el narcotráfico, pues sí, y este narcotráfico que de alguna manera pues se ha infiltrado también en las esferas políticas, pues se ha tenido que hacer como todo un reforzamiento, ¿no? ¿Qué es lo más relevante de todo esto? Bueno, México, por ejemplo, transitó de lo que se conocía como una procuraduría a una fiscalía, ¿no? Una fiscalía autónoma. Y entonces, bueno, pues tradicionalmente, antes la Procuraduría General de la República en México dependía del Ejecutivo Federal, y su titular era designado por el presidente de la República.
¿no? Entonces ahí ya no hay una autonomía, una independencia y este vínculo pues genera eh, pues un vínculo de jefe-patrón, ¿no? Si quieran o no, es a mí me designó y pues mi jefe es el presidente, ¿no? Y lo que diga el Pero presidente, pues yo voy hasta hacer la línea. creo que hay un problema que es regional, porque la policía o la gendarmería en algunos países suele depender de la Secretaría de Seguridad Interior o del Ministerio del Interior. Entonces, siempre hay una relación de subordinación con el poder ejecutivo. ¿Cómo se trata en todo caso esa relación cuando lo que se quiere es que la policía tenga un nivel también de autonomía, digamos, ¿no? Claro, y eso por eso también es muy importante la Convención Mérida, porque en la Convención Mérida se establece como una obligación de los estados que tengan organismos autónomos especializados precisamente para que puedan dar seguimiento a estas situaciones pues de corrupción, ¿no? En el caso de México, el sí transitar de esta Procuraduría a la Fiscalía le dio la naturaleza como de un órgano constitucional autónomo, es decir, que no depende de nadie. ¿No? No depende y su proceso de elección, por ejemplo, es un poco distinto que, pues bueno, finalmente algo que tenemos de saber es que alguien sí los tiene que elegir, ¿no? A quienes van a formar parte de estos, pues de estos organismos, de estos órganos, perdón. En este sentido, por ejemplo, un órgano autónomo, un órgano que no tenga ningún tipo de vínculo ni con el Poder Ejecutivo y que pueda tener además su propio patrimonio, su propia personalidad jurídica, pues bueno, cumple precisamente con lo que se establece en este artículo sexto de la Convención de Mérida para de la existencia de autoridades independientes. ¿Y cómo es en México? Pues bueno, esta fiscalía, además de la fiscalía de esta transición, se estableció una fiscalía especializada en combate a la corrupción, ¿no? O sea, hay un departamento específico que se va a dedicar, sí o sí, a dar seguimiento solamente al tema de corrupción. Y eso, bueno, al menos creo que sí es algo muy positivo porque, pues bueno, el trabajo de los jueces de cualquier naturaleza, administrativa, penal, civil, familiar, es un trabajo muy complicado. O sea, llevan una cantidad impresionante de asuntos que aletarga la impartición de justicia. Entonces, el hecho de que se genere una fiscalía especializada, como que sí desahoga un poco este canal para que pueda de alguna manera pues ir surgiendo pues con generando una mayor confianza al menos en la resolución de estos casos, ¿no? La reforma que se va a dar a cabo en México empieza en el 2008, ¿no? Y entonces también es importante decir que hay un cambio radical en donde nosotros teníamos un sistema inquisitivo y entonces se vuelve en un sistema penal acusatorio y oral, ¿no? Esto es muy importante también porque, y ha causado un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros transitamos a este nuevo sistema sin estar capacitados. Y eso también genera un tema, bueno, aquí en nuestro país, como decías, ya no vamos a decir nombres de los políticos, pero un expresidente se atrevió a decir que quien hacía su trabajo sin conocer y sin saber hacerlo era corrupción. Y bueno, él se la pasó 6 años siendo un corrupto. Pero, y es lo que pasa precisamente, ¿no? Aquí cuando no hay personas capacitadas para llevar a cabo su trabajo, pues bueno, no vamos a tener los resultados esperados, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se entiende que es, pues es un avance que puede ir generándose hasta el día de hoy, pues bueno, ya con mayor conocimiento, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, por supuesto que en cuanto se hizo el cambio, aunque el programa y el plan de estudios no estaba actualizado, los profesores tuvieron que entrarle a enseñar este nuevo sistema, ¿no? Este sistema penal acusatorio y oral. Entonces, nosotros los mexicanos no estábamos acostumbrados a eso, porque nosotros estamos acostumbrados a todo lo escrito, ¿no? Entonces, transitar a lo oral ha sido una gran lucha, no solamente desde las instituciones educativas, ¿no? Sino también desde los propios perfiles que los alumnos se habían formado incluso desde antes de ingresar a la universidad, ¿no? También otra cosa muy importante
es que en México ya se apuesta o se está trabajando o ya se trabaja en la profesionalización de la policía de investigación. ¿Por qué? Pues porque la propia Convención de Mérida pues lo propone de esta manera, ¿no? Entonces, en el modelo mexicano, por ejemplo, el Ministerio Público es el que dirige la investigación y la policía actúa bajo su conducción y su mando jurídico. Entonces, ya existe una línea preestablecida jurídicamente que de alguna forma va creando como una cadena también de legalidad, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que este modelo en lo que va a impactar es que evita llevar a cabo estas investigaciones improvisadas o influenciadas políticamente, ¿no? Que también fue durante el priismo, pudimos ver muchas situaciones que pasaron, eh, eh, por ejemplo, como temas de fiscales, ¿no? En donde si querían ciertos políticos frenar la carrera de alguien, les aventaban un tema fiscal y pues se iban para abajo, ¿no? Y tenemos N cantidad de artistas, de políticos también que no eran parte en ese momento del grupo político más fuerte. Entonces, esta convención en México va a crear una revolución para poder instaurar lo que se va a conocer como el Sistema Nacional Anticorrupción en México, ¿no? Que se va a crear en 2015 aproximadamente y que ya con mayor estructura va a crear como fiscalías, auditorías, tribunales administrativos, órganos de control para prevenir también, eh, detectar y sancionar cualquier acto de corrupción, ¿no? Entonces, de alguna manera, México ha tratado de cumplir, digamos, en la parte de estructura, pero lo que sí nos hace falta es llevar a cabo realmente de manera diligente todo lo que dice esta convención y todo lo que se establece en las legislaciones del derecho interno mexicano. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la corrupción. O sea, está esto, pero la corrupción sigue existiendo. Entonces yo creo que y lo ha venido diciendo ya a partir de aproximadamente hace 5 años, el tema no son las legislaciones, el tema no es si existe una convención o si haga falta reformas o si hagan falta más leyes. El tema es la concientización de la ley, la cultura de la legalidad y entender que ser parte de una sociedad implica ser parte de un sistema jurídico. El sistema jurídico no es un conjunto de normas, es mucho más allá. Es como un sistema precisamente del cual nosotros somos un engrane. Y si nosotros como sociedad tampoco hacemos lo que nos toca, ese reloj suizo no va a avanzar o se va a colapsar, que es lo que pasa precisamente con el Estado de Derecho. Correcto. Quiero agradecerte, Rosa, por estos minutos y quizá terminar con una pregunta en la línea de lo que acabas de manifestar. En Perú, hace poco ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional donde, digamos, aclara o establece que en Perú al menos la policía se encarga del trabajo operativo dentro de la investigación y es el Ministerio Público, que imagino es el equivalente en caso de ustedes a estas fiscalías especializadas, el que se encarga de la conducción jurídica, de la estructura jurídica, de la estrategia jurídica, ¿no? En estos casos. Pero pareciera que existe una suerte, digamos, de disociación total, digamos, y eso genera una cierta incertidumbre y dudas a nivel de las personas que son usuarios de los servicios que brinda el Estado a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero también dentro de los mismos trabajadores de la policía y del Ministerio Público, ¿no? Entonces tienes casos en que, por ejemplo, la policía recibe carpetas fiscales porque ahora ellos ven la parte operativa, pero como no están dotados de las capacidades, porque todavía no se implementó en la Policía Nacional del Perú la Convención de Mérida, lo único que hacen es dejar que concluya el plazo y devuelven la carpeta y no hicieron nada.
y yo tengo ahí una posición. Yo creo que no necesariamente es un tema de desidia, no necesariamente es un tema de ineficiencia. Creo más bien que tiene que ver con una incapacidad, pero que se genera porque no los han fortalecido, no los han empoderado, ¿no? Me gustaría saber si en México esto ocurre, si es así, o si pasó y luego encontraron algunos mecanismos para mejorar la articulación, o si más bien tú consideras que es correcto esta separación, digamos, eh, funcional, ¿no? Pero que en realidad trae más dudas que certezas, ¿no? Estás con el audio desconectado. Sí. Pero sí, es una pregunta muy difícil de responder porque en realidad es que vuelvo a lo mismo. O sea, si nosotros no logramos entender como instituciones, en el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que es el que tiene a su cargo la responsabilidad de la ratificación de los tratados internacionales y por lo tanto su obligación, digamos, estatal a lo que nos hemos obligado, sí, no basta con eso. Necesitamos que además exista una capacitación real de aquellos actores que van a ser pues, los actores principales de que esto pueda concretarse o llevarse a cabo. Entonces, sí creo que es importante tener esta autonomía para poder precisamente tomar decisiones desde lo jurídico, no desde lo político, no desde lo emocional, no desde las simpatías políticas. En el caso, por ejemplo, ya particularmente de cómo se lleva a cabo en una fiscalía en México todo el tema de la investigación, creo que sí es muy importante cómo se ha establecido en México esta reforma, pero si las personas no estás, que es algo que en México ha sucedido. O sea, esto de la falta del conocimiento de la norma y de la aplicación y de la capacitación es un gran problema, no solamente en los tribunales penales, también lo es en los tribunales familiares, en los tribunales administrativos, menos creo en los administrativos, pero en el tema general civil y en el tema penal, el desconocimiento de quienes participan en este proceso de impartición de justicia es brutal, ¿no? Y no tiene nada que ver con este caso o con un caso relacionado con la Convención Mérida, pero me remonto a la convención, perdón, me remonto al caso Campo Algodonero, ¿no? Una convención emblemática, perdón, una resolución emblemática dada por la La Corte sentencia de la Corte Interamericana, Interamericana, sí. en donde la sentencia, así es, la sentencia de la Corte Interamericana, que si no me equivoco, data del 2009, en donde se pide al Estado mexicano la capacitación de su policía, de su Ministerio Público, para tratar los casos en donde se involucren a mujeres con una diligencia reforzada. Acabamos de recibir otra sentencia en febrero y la recomendación es la misma. ¿Me explico? O sea, es decir, han pasado tantos años del 2009 al 2026 y la Corte Interamericana nos sigue diciendo capacita a tu gente. Es increíble. Y eso nos está sucediendo no solamente, o sea, en un área en específico. Entonces, yo sí creo que el derecho lo ven cuadrado, el derecho lo ven técnico, pero el derecho tiene una intención que deviene no solamente de cómo se hace un proceso legislativo, deviene de una necesidad social, deviene de lo social, de lo político y de lo filosófico también. Entonces, si no logramos entender esas partes y de cómo se tiene que integrar el derecho a una sociedad, el derecho no lo puede hacer solo, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que hace falta un trabajo mucho más profundo que ya no es el derecho. O sea, aquí es que hay que hacer reformas. Aquí tenemos leyes en México que para los niños, que para las personas de la tercera edad, que para las personas discapacitadas. Los únicos que no tienen una norma específica son los hombres, pero ya no, ya, o sea, así es única, ¿no? Entonces, eso nos da un poco a entender que en realidad, si no estamos logrando solucionar a través de la norma, es que el problema no está en la norma. El problema está en cómo conocemos la norma, si es que la conocemos, o en el desconocimiento de la norma. Entonces, creo yo que este nuevo modelo que se establece en México es funcional, pero además
hay elementos muy importantes. No sé si te comenté, pero además de abogada, soy psicóloga. Entonces me ha llamado mucho la atención cómo se genera la corrupción. ¿Qué te motiva? ¿No? O sea, ya hacemos un ejercicio muy interesante con mis alumnos de la clase de psicología jurídica y forense, de qué te lleva a ti a ser corrupto, ¿no? Porque todos decimos no, no, y caemos en cuenta cuando hacemos un análisis en que todos de alguna manera hemos cometido un acto de corrupción, ¿no? Cuando nos pasamos un alto y no queremos que nos lleven al corralón, pues preferimos darle dinero al policía para que no nos lleve, aún sabiendo que cometimos una falta, ¿no? Pero claro, mi falta no es tan grave como el político que se roba 500 millones de pesos, ¿no? Eso, perdón, es tener doble moral. Una falta es una falta, un acto de corrupción es un acto de corrupción. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar este tipo de cosas y cómo la oportunidad, más el tema de la ética, más mi predisposición o no, me llevan a decir sí al acto de corrupción, híjole, es un momento fascinante en la mente de las personas, ¿no? Entonces, creo que estamos en una necesidad ya no de legislación, sino de cultura de la legalidad, de conocer y de cuáles son mis obligaciones como yo, como ciudadana y como pobladora de México, por ejemplo, qué puedo y qué no debo hacer. Y también las autoridades y las instituciones tienen la obligación de llevar a cabo su trabajo. Entonces, pero el Estado tiene un gran compromiso, capacitar a todas las personas que lo representan para poder hacer ese trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces, yo sé que a veces mi respuesta puede sonar un poco complicada y aislada, porque todos esperan que yo diga, hace falta que se reforme esto, que se reforme aquello, pero se podrá reformar lo que sea. Si no atacamos el problema desde la raíz, podemos tener todas las leyes, todas las convenciones y aún así seguir sin poder resolver los asuntos como seguimos, por ejemplo, en México, ¿no? Correcto. Y para terminar empezamos hablando un poco acerca del arte y del cine, para terminar con otra referencia cultural. eh, También creo es un autor interesante para conocer cómo retrata la corrupción política en México, eh, que te lo mencioné, es Carlos Fuentes. Sobre todo dos novelas que a mí me gustan mucho. Una de ellas, que es quizá podría decir que es uno de mis libros favoritos, La silla del águila, ¿no? Eh, Ajá. es muy buena. Y también La cabeza de la hidra. Fuentes tiene muy buenas novelas donde retrata cómo, cómo se genera esta estructura de corrupción y lo que tú mencionabas, cómo en cierta manera, no sé si es propio de la sociedad mexicana, pero en algún nivel se normaliza, digamos, ¿no? O sea, es como que, o sea, sabemos cómo es esto, así que no nos hagamos los tontos, ¿no? O sea, eh, y es algo dramático porque hablábamos también al inicio, antes de la entrevista, de las grandes similitudes que tiene el Perú con México, cómo uno cuando va a México se siente como en casa, digamos, no se siente un extranjero, y da mucha lástima que países hermanos, y que ahora además estamos distanciados por razones de carácter político, tengamos estos problemas vinculados a la corrupción. Creo que es un flagelo que enturbia nuestras democracias, nuestros estados de derecho y seguramente dificulta el progreso de nuestras naciones. Ojalá que en algún momento nuevos liderazgos o haya una generación que realmente tome en serio este trabajo de luchar en contra de la corrupción, ¿no? Quizá no seremos nosotros, pero se tiene que tomar alguna decisión, también pensando en que cuanto más avance la corrupción, va a terminar beneficiándose seguramente algunas cúpulas, pero va a ser a costa de las grandes mayorías, ¿no? O sea, la corrupción al final va a terminar perjudicándonos a todos. Y eso es algo Claro, que la gente tiene que entender, ¿no? sí, por supuesto. Sí, yo creo que la gran riqueza del arte y de esta literatura es que nos retratan precisamente
desde una perspectiva literaria lo que puede pasar en, pues, en las sociedades, ¿no? Tenemos muy buenos escritores en México, por supuesto, ya los mencionabas. Y bueno, pues estas dos obras a las que haces referencia, justamente, ¿no? La silla del águila, pues esta sátira que hace Carlos Fuentes de un México y cómo sería este México futurista, ¿no? Que ahora ya nos está tocando vivir, porque si no me equivoco, habla de un futuro en el 2020, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Esto sí, me sí, sí, sí. remonta un poco le Una pregunto, caída de las conexiones, digamos, y la gente exacto, solamente así puede es, comunicarse como antiguamente se hacía por cartas. De ahí surge la idea de así es. este intercambio epistolar que es básicamente la novela, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy interesante, ¿no? Porque además, pues, cómo retrata pues, la figura del presidente, ¿no? El presidente es una persona intocable La silla del y que ya lo águila, vimos por si acaso, es la silla del exactamente, presidente, ¿no? Sí, así es. Y podemos ver los casos como la reciente sentencia que se da en Perú, ¿no? Y creo que esa sentencia va a ser una sentencia paradigmática porque pone precisamente, o sea, rompe con mucho de lo que ya se venía trabajando por inercia. Pero esa inercia era tan fuerte que nadie se atrevía, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa ahí precisamente de decir sí a un expresidente sí se le puede sancionar, híjole, él está causando mucho prurito a muchísimos expresidentes por la situación, ¿no? Entonces, sí, esta parte de ver cómo es el poder, cómo el poder puede ser algo tan, tan importante que, bueno, se vive en una situación de intrigas, de traiciones, de manipulación, de corrupción, de ambiciones, ver la sucesión presidencial como lo establece en su libro precisamente Carlos Fuentes. Bueno, es una fascinación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Carlos Fuentes retrata precisamente en esta literatura mexicana una realidad que podemos seguir distinguiendo a pesar de que hayan pasado ya muchos años, ¿no? Y precisamente enfrentarnos al contenido de la Convención Mérida, al tema de la corrupción, no es únicamente el acto ilícito de un funcionario, sino es una estructura de poder capaz de reproducirse como se menciona, ¿no? Como la hidra mitológica y de concentrarse en una lucha por la silla del águila, ¿no? Que es como prácticamente como yo podría definir tratando de hilar estas dos obras magníficas. Pero bueno, bueno, quiero agradecer a Rosa eh, Jiménez. Ella es profesora de la UNAM en México, es directora del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque no solamente hemos hablado de la Convención de Mérida, sino también hemos tenido el momento cultural y hemos hablado un poco acerca del cine y de la literatura mexicana, que a mí particularmente me gusta mucho. Ahí tengo mis discusiones con mi esposa porque ella no le gusta tanto, pero a mí sí, a mí me apasiona lo que sucede en México. Eh, no sé por qué, quizá por el parecido que puede tener en algunas cosas a Perú, quizá porque veo en ciertas cosas retratado a mi país. Y además por la propia riqueza del país, digamos, en todos los sentidos, riqueza cultural, riqueza de su gente, de sus potencialidades. Somos países muy parecidos. Ojalá que algún día haya una investigación muy profunda y establezca que Perú pues es casi como un espejo o México, o México es un espejo de Perú. Te agradezco, Rosa, nuevamente por tu tiempo y por habernos dedicado estos minutos y espero que volvamos a tener esta entrevista. Quizá ya para hablar más concretamente de derecho, literatura, cine, política. Creo que son temas también que debemos eh, tratar en las universidades, ¿no? Para que el abogado claro, no solamente sea un receptor de normas, sino también tenga una formación humanística sólida. Eh, claro, no, al contrario, muchas gracias.
Y bueno, ahí atrás de ti está una referencia precisamente del impacto que las estructuras políticas pueden generar en una persona, ¿no? Lo que le pasa al Joker, por ejemplo. Pero bueno, Sí, que sería un tema muy es un tema interesante muy para interesante discutir. para hablar de salud mental. Seguramente estaremos en otra oportunidad conversando. Hoy día he estado conversando con Rosa Jiménez, ella es profesora de Derecho Internacional de la UNAM en México, sobre la Convención de Mérida. Muchas gracias, Rosa, y bueno, a todos les mando un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.